Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días. El día de hoy estoy con el arquitecto René Poglioni. ¿Cómo estás, arquitecto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantados de estar aquí para ver una casa que ya desde afuera, la verdad, me encanta. Qué bueno. Y me emociona muchísimo conocerla. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, al contrario, saludos a México. Saludos a todos y platícanos un poco en dónde estamos, en qué parte del Perú. Bueno, estamos en Lima, es una zona donde estamos entre unos pantanos que son protegidos nacionalmente y el mar que está a la derecha. Ok. Y entonces esta es una casa que tiene esta condición como de entre que sabe dónde está y no sabe dónde está, porque está cerca del mar y está cerca de los pantanos, con un suelo más arenoso y hecha para una pareja con hijos que son encantadores, inteligentes, estéticos y buenísimos amigos. Excelentes clientes, ¿eh? ¿Qué dimensiones tiene el lote? El lote tiene 20 metros por 40 metros, como unos 800 metros cuadrados. Okay. Es un barrio como suburbano, entonces de casas, ¿no? No hay edificios. Claro. Etcétera. ¿Y cómo arrancas un proyecto de esta escala? ¿Cuáles son las primeras líneas o cuál es el concepto detrás? Puedo ver el material, pero no sé si hay otra filosofía. En realidad, a ver, nosotros hacemos casas que no se repiten unas con otras. Y lo primero que hacemos cuando viene alguien a buscarnos, les hacemos unas tareas. Al esposo, a la esposa, a la pareja, a cada uno de modo individual. Les preguntamos un montón de cosas, desde qué cosas les encantan, qué cosas no les gusta, ¿no? Y entonces vamos generando una relación empática, estética, cultural, ¿no? con ellos, y a partir de ahí comenzamos a hacer dibujos a mano, esquemas, y vamos trabajando con nuestros clientes, mostrándoles, tratando de no mostrarles un proyecto terminado, sino integrándolos al proceso creativo. Entonces, realmente nos gusta mucho pensar que hacemos proyectos como a 8 manos, ¿ya? Okay. Entonces, cada casa, a ver, siempre hay un modo de pensar la arquitectura, pero cada casa se pone en función también de las otras 4 manos que tenemos enfrente, ¿no? Claro. ¿Ya? Platícanos un poco de los materiales. Me llama mucho la atención esta combinación que vemos aquí. Sí, bueno, en Perú tenemos maderas de la selva amazónica protegida, por supuesto. No, siempre nos ocupamos de que no se deforeste. Okay. Trabajamos con ladrillos de cemento, acero y estos materiales como naturales, que no haya que hacer mucho mantenimiento. A la madera nunca le ponemos barnices, sino son sus ceras naturales que van recuperándose de vez en cuando. Acá está este precioso perro. Y la casa, una de las cosas que siempre nos gusta hacer en una casa es entrar lentamente, ¿no? Un poco como, eso lo aprendimos como de la cultura del andar japonés. Y vas a ver, cuando nos vamos metiendo, que todavía no está la puerta, ¿no? Hay un umbral, un caminar lentamente, tener que bajar la mirada para caminar. Por allá a la derecha hay este jardín con un pequeño estudio. De aquel lado, voy a cerrar la puerta. Qué belleza las bugambilias y... Las bugambilias aquí se dan de modo extraordinario, ¿no? Qué belleza. Y después nos gusta esta cosa de espiar, entonces ahora ya esta bugambilia tapó todo, pero ves, hay un pequeño corte ahí que tú dices, wow, algo ahí atrás habrá, ¿no? Y todavía sigues. Súper misterioso, y de golpe, ¿verdad? miras para el otro lado y acá hay un espacio. Es un poco lo que decía Barragán, ¿no? Como embrujar cada lugar, cada espacio, cada cosa. Y entonces la casa... Embrujar. Creo que es la primera vez que escucho esa palabra aquí.
va generando texturas, ¿no? Nosotros decimos que hacemos una arquitectura que se parece a la comida peruana, que tiene que ver con la mexicana también, que está hecha de muchos ingredientes. No es minimalista. Sí. Digamos, yo digo, somos barrocos sintetizados, ¿no? Está bueno. Pero barrocos al fin, ¿ya? Entonces, fíjate que hay una paleta de materiales y también nos gusta, hace mucho tiempo que no veníamos a la casa y nos gusta cuando la casa ya es habitada por las personas y empieza como a florecer, ¿no? A encontrar sus espacios. Qué bonito el bloque también, ¿eh? Me encanta que se esconden los castillos. Este es un bloque de cemento sencillo, pero es maravilloso, ¿no? Nos encanta. Está súper bien trabajado. Sí. Sí, cuidamos que esté claro, bien no es hecho, cualquiera. ¿no? Sí. ¿Y este ladrillo? Este es un ladrillo. En general nosotros, con Susel, mi esposa, que somos socios, no trabajamos mucho con ladrillo rojo, aunque nos encanta, porque estamos en el desierto, hay pequeños valles, y este tipo de ladrillo consume suelo fértil, ¿no? Entonces, pero uno de los temas de los dueños les gustaba la idea del ladrillo, entonces generamos unas texturas, pero con un ladrillo que mandamos a fabricar pequeñito, ese es un enchape, ¿ya? Para usar poca cantidad. Y como ves, el cielo es gris panza de burro. Es gris, ¿eh? Así es. Entonces Así es. nosotros jugamos mucho con las texturas para generar profundidades, porque si no... Es muy plano. Es todo muy plano. Entonces es una dificultad que hay que saber manejar en la arquitectura limeña especialmente. Interesante. Y ves, y por este lado también, por aquí se entra a las cocheras, entonces cuando entran por ahí viene por aquí, y a partir de esto, la casa, este suelo de aquí, que son unas baldosas que mandamos a fabricar a mano, te sale a recibir, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? Qué bonito. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrar. Qué bonito recorrido, jóvenes. Hola. Hola. Jóvenes, este viene feliz. Entonces, mira, esta casa, fíjate, es una casa sencilla, Sí. que tiene un conector aquí que toma la doble altura, ya vamos a hablar de ello, y a la derecha, en la parte baja, está la zona de estar, comedor, cocina integrada, y en la parte alta los dormitorios. Entonces, ya cuando entras aquí, con esa transparencia ya percibimos, ¿no?, que hay algo más allá. Y estas columnas, que son estructurales, porque en Perú hay sismo igual que ustedes, claro. Fíjate que se van poniendo desde horizontal y van girando, cada una se va poniendo un poquito más así. Entonces, cuando te pones por aquí, como que no se ve aquel lado. Claro. Y a medida que vas entrando, que es la cuarta dimensión, el tiempo, ¿no?, que nos interesa, empieza a aparecer, ¿no?, y a abrirse el resto de la casa. Me encantó el remate. Por aquí, otro rinconcito, que es el baño de visitas, que está por acá, pero que tiene también su propio espacio y su propio jardín, ¿no? Entonces, cada lugar tiene una particularidad, una personalidad. Qué bonita la planta, ¿eh? Linda. Sí, la planta es súper linda, fíjense. O sea, este pasillo, ¿cuánto medirá de ancho? ¿Como unos 2 metros 40? Este mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2,60. 2,60. Has estado bien. Ok. ¿Ya? Entonces, y claro, y esta altura permite muchas cosas, porque allá arriba hay una teatina, que la vamos a ver mejor más allá, que en verano se abre y la casa respira, el aire funciona por termodinámica. Acá no usamos aire acondicionado, no usamos calefacción, nada. Y nos gustan, así como desde el principio, como las veladuras, ¿no? O sea, vamos poniendo cosas que se van interponiendo, que se abre, que se cierra. Le dan la vuelta. Claro, mira. Y esta, en verano simplemente la abren y la casa corre aire.
y en invierno la cierran y se calienta y ya está. Excelente. Los castillos están ocultos en los alvéolos del bloque. ¿Los qué? Las varillas, las columnas. Sí. Todo está oculto. Claro, es albañilería armada, que es un ladrillo que tiene unos huecos, se ponen varillas, se hacen vaciados. Hay que ser cuidadosos de pasar también toda la parte eléctrica, no se puede picar, ¿no? Claro. O sea, es una construcción cuidadosa, pero súper sencilla, ¿no? ¿Ustedes la construyeron también? No, nosotros lo dirigimos, pero no construimos. No, encontramos que hay No quieren ese intereses estrés. complicados uno con el otro. Pero sí estamos detrás. Y sí, el que lo construyó fue un arquitecto buenísimo, maravilloso. Entonces, cuando tienes como buenos clientes, tienes ganas de trabajar y tienes un buen constructor, Sí. los resultados Son estos. ¿no? Qué belleza. Y después, claro, entre estas piezas, que son un sistema estructural de la casa principal, Ajá. empiezan a aparecer estos muebles que van de un lado y del otro, ¿no? Si quieres, pasamos por donde quieras, ¿ves? Se puede pasar por ahí o se puede pasar por aquí. Y entonces ya aquí aparece la casa que tiene... Este espacio es como si fuera una galería, ¿no? Es un espacio intermediario entre el adentro y el afuera. Y nos gusta esto de hacer, como decimos, son cocinas con sillones. Porque en Perú, como en México, como en Argentina, en general en Latinoamérica, la cocina es el lugar donde se junta la familia, ¿no? Claro. Entonces me parece que la cocina no es donde hay que esconderla, sino que es donde vives. Pero qué buena está esta configuración, ¿eh? Porque normalmente las veo con dos líneas, una contrabarra y la isla. Claro. Pero aquí no. Aquí esta configuración es que es un poquito más compleja, ¿verdad? Más compleja, claro. Le da riqueza Y espacial. fíjate cómo en ese lugar donde se lava, igual se mira, ¿no? O sea, Ajá. Este gran salón, ¿como cuánto mira? ¿Unos 6 de ancho? sí, 6 de ancho por Unos 14 de largo, 14. ¿da? Es que fíjense lo amplio que se siente, y es que aquí te queda un gran espacio de circulación. Claro. No, las circunstancias están bien marcadas, pero no se imponen, ¿no? Y aquí abres, entonces sales al jardín. No sé si quieres, salimos Sí. ahora o vamos al segundo Adelante, piso. adelante, podemos salir. La cancelería muy elegante, ¿eh? Sí. No se No la puedo necesita abrir, tanto pero- mosquitero aquí en Lima. No, aunque esta zona a veces tiene mosquitos, tenemos esa maravillosa ventaja Ah, que la hermeticidad no es fundamental. ok. Este es un tema, aquí yo digo, Mies van der Rohe estaría en su gloria. ¿no? Sí. Bueno, y aquí salimos fuera, al jardín, que fíjate que tiene este espacio, que es una galería, y que la avanzamos un poco con este concreto, que hemos sido muy cuidadosos en el encofrado, Uf. con varillas de 3 pulgadas, con un borde aquí, y luego, arriba quedan las habitaciones, vamos a verlo por ahí, vuela estas maderas, haciendo una doble capa, que, digamos, amansa el concreto, ¿no? Qué belleza de casa, maestro, ¿eh? Muchas gracias. ¿Será la casa más bonita que has hecho o es una de las más o menos? Si tienes otras Bueno, tratamos mucho de hacerlas mejores. todas bien. No, es que vean esto, jóvenes. Y la Después- madera, el concreto, el ladrillo. Sí, y esto es como una especie de estratigrafía, fíjate, Ok. que viene de muchas cosas. Lo pesado está abajo, Ajá. la madera, lo liviano está arriba, eso viene de muchas historias. Bueno, de hecho, yo soy argentino, vivo acá hace 36 años, pero cuando estudié la arquitectura ferroviaria inglesa Ok. en Argentina, estaba construida así, ladrillo, madera, ¿no? Entonces hay esta situación de poner las cosas en el orden que le toca, ¿no? Claro, porque el ladrillo, pues es la tierra, La tierra, tiene que ir entonces cerca. de la tierra. emerge el muro Ajá. y luego se asienta sobre esta parte, esta segunda pieza. Y estas
Y los dormitorios, que son estos ventanales, dan todos al norte Ok. para que tengan la mejor iluminación. Entonces, luego aparecen los baños y aparecen piezas, pero cada uno de las ventanas de los dormitorios están orientadas exactamente igual, ¿no? Entonces, toda esta cara no es norte franco, No, el norte está exactamente en el plano ese. en el ángulo. Sí, Ok. ¿verdad? Que es Pero la mejor situación de orientación iluminación aquí, ¿no? Pero que también la orientación de la casa, o sea, que al final que es una línea, Sí. la orientas prácticamente al norte, ¿verdad? Sí, 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 prácticamente al norte. Digamos, es Generas igual este la gran disposición del terreno que hay. Ajá. Eh, Y- Si quieres caminamos un poquito por aquí o por acá. Me gustaría que la veas desde ese ángulo. ¿Y viste la arquitectura de Julian Lampens allá en Bélgica? Sí. Ahí, bueno, mi esposa hizo un doctorado en arquitectura sostenible. Ajá. Ella es una referente al respecto. Entonces cuidamos muchísimo la energía, el uso de los materiales. Me llama la atención que también se ve más bajo el techo, ¿verdad? En el segundo nivel. Sí, Y eso le ayuda. es que lo ¿verdad? es. Muy horizontal se Claro. siente. Sí, entonces son estas dos rayas, Ajá. casi esta pieza, te das cuenta que están los muros y después esta pieza que apoya sobre el muro, ¿no? Claro. Sí, no está clarísimo. Y qué compacta es, ¿verdad? La casa Sí, en sí misma sí, tendrá sí. que 8 metros. Bueno, en total, sí, 8 metros más o menos, más la galería, 10 metros. 10 más y ya con la galería. Vamos a ver cómo lo resuelves en planta, porque en Vamos a planta te verlo. complicaste, ¿verdad? Se complicaron. Ah, no, No, es que gira. es que ese es el dormitorio principal, Ajá. entonces genera estas terrazas. Vamos a verlo de arriba. Vamos a verlo. ¿Y el paisajismo lo hicieron ustedes? Sí, sí, nosotros y ellos, Está muy bien, ¿eh? sí. Hasta la pileta, ¿verdad? Pequeña. Claro, y fíjate cómo la pileta divide, ¿no? Dos zonas del jardín, ¿no? Y ahí está, bueno, para comer parrillas, asados. Lo Está que nos bien gusta es bonita esta que... terraza, ¿eh? Me encanta cómo, fíjense cómo no se toca acá con el muro de ladrillo. Sí, claro. Y no es muy alta también, ¿verdad? ¿No? Tendrá Bueno, así como que 2.40. las proporciones son Son claves. fundamentales. ¿Cómo enseñas tú que tienes un doctorado en pedagogía? ¿Cómo enseñas las proporciones? Uy, uy. Bueno, ahora enseño en primer año, así que hacemos ejercicios como laboratorios, ¿verdad? Que la proporción hay que estudiarla, pero también hay que experimentarla, ¿no? Ok. Entonces, a los alumnos les hacemos medir sus cuartos, sus cosas, empezar a medir cuánto algo mide, cuánta proporción, y por supuesto están todas las proporciones clásicas, los rectángulos de oro, las piezas, en fin, y que ¿Utilizas el rectángulo de oro? mucho, mucho. Eso me gusta. Sí, cuando se nota, A ver, déjame buscarlo aquí. estos son dos rectángulos en la planta. Está en planta. Sí. Ok. Qué bonito esto, ¿eh? O sea, hasta cómo coloca la mesada esta de madera, ¿verdad? Flotada. O sea, como muy esencialista, ¿no? Por no decir minimalista. Sí, pero fíjate que arrancamos diciendo somos como unos barrocos esenciales. Porque por esta idea del minimalismo que es como lo mínimo de lo mínimo, estamos con muchos materiales, ¿no? Tenemos las piedras, el pasto, la madera, el ladrillo, o sea, la paleta es amplia, Sí. ¿no? Entonces, claro, el juego como equilibrado de esas combinaciones es trabajo. Sí, sí, sí. Ir tomando decisiones. Qué bonito este piso de cemento al mismo nivel. Claro, como no, No llueve llueve, mucho. pues. Claro, no llueve, entonces es una ventaja increíble, ¿no? Qué belleza, ¿eh? ¿Qué altura tenemos aquí en el interior? Acá tenemos 2,80 metros Ok. y arriba estamos con 2,40.
Piso de madera, ¿verdad? Esto sí es Sí, madera. madera, sí. Claro. Entonces un poco, este concreto nos gusta dejar la huella de la madera que lo encofró, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... Pues tiene un ligero brillo, ¿verdad? ¿Le aplican Sí, algo? porque, claro, es el desmoldante. Ajá. Decimos, bueno, así es el concreto, así que se quede, ¿no? Y le da Pero le da una riqueza, ¿no? Sí, le da un cierto lujo. Sí, porque no es que la pintamos a propósito, es como queda, ¿no? sí, que eso no lo tiene, por ejemplo, este. No, Me gustan las dos. sí, están muy cuidados. Y qué bonita la puerta de vidrio, que puede ser de vidrio porque pues nadie te ve afuera, ¿verdad? Claro, exactamente, ¿no? Y el marco de madera, ese es Marcos, importante, sí, ¿verdad? Precioso, sí. Uf. Y además pasa airecito, no Sí, pasa agua. esa puerta puede estar abierta. Claro, exactamente. Si te parece, subimos. ¿No me puedo asomar poco al baño? Sí, claro, por supuesto. Pregunta, ¿por qué la puerta blanca? Porque la pared es blanca y queríamos un solo paño de un solo color. Estas preguntas se las hago por ustedes, jóvenes, ¿eh? Y ahí tiene una entradita de luz. Bueno, hoy, el día de hoy, de luz natural, que no se ve mucho, pero bueno. Otra vez, ¿no? El lavamanos de frente, sanitario de un lado. Muy bien. Pues espero que la estén disfrutando tanto como yo. Y la escalera también es otra. Bueno, es la otra escalera era todo un reto porque queríamos que no fuera un obstáculo, ¿no? Claro. O sea, que igual se pueda ver, igual siempre están estas maderas que te hacen percibir que hay algo atrás, ¿no? Pero van generando capas de acercamiento, ¿no? Que me llama la atención que no está de frente al acceso. Sí, porque es la escalera que va a los dormitorios. Ok. Entonces de ahí haces esta, bajas ahí y por ahí te metes a la cocina. Claro, ¿No? hay que darle la vuelta. Es que si no, ya, la escalera que te recibe es alguien que te invita a subir. En Sí, cambio, sí. no estás invitado a subir si no eres que vive aquí, ¿no? Y además me gusta mucho esta combinación de ver el descanso de frente en el acceso. Claro. Es difícil conseguirla, ¿eh? O sea, gracias a que tienes una gran trayectoria Claro. aquí, te O permite... sea, evidentemente, este es el espacio principal de la casa, ¿no? Claro. Buenísimo. Ay, aquí abre. Ya lo vi. Claro, bajas por aquí, te metes por aquí. Esa, te metes si quieres. Acá se abre o se cierra para que ventile la casa. Y de aquí, entonces, el recorrido es al revés, ¿no? Subiendo por allá. ¿Cómo se estructura aquí el escalón? Aquí el escalón tiene esta, que es una plancha estructural, y tiene, ¿ves? Lo dejamos marcado tal cual, tiene una L de acero soldada aquí y tiene una L de acero empotrada en el muro. Ok. Y a la tabla la ponemos, se le hace un corte así transversal y la empotramos ahí. O sea, es una sola tabla. Sí, es una sola tabla, sí. Esta es una madera que se llama guairuro, que es preciosa, maravillosa, de la selva, que Pues es un gran tablón de 7 centímetros. un árbol, es un árbol muy grande, se saca un árbol por hectárea cada 20 años. Un árbol. Nada más. No, pues es una escalera de Entonces, super lujo. No, y se ve dura la madera. Sí, es una madera estructural, o sea, construimos mucho en madera también y esta madera es como el acero, se va endureciendo y ya. No, y está súper rígida la escalera. Y el barandal. Sí, no vibra nada. Nada. Claro. El barandal está perfecto, ¿eh? Es una placa. Es una sola placa doblada. doblada. Doblada en fábrica, digamos, artesanal. Esto es toda construcción artesanal, ¿no? Sí. Y bueno, y acá esto genera, fíjate que el tema espacial tiene las dos direcciones, ¿no?
la larga, pero este descanso genera un primer ámbito, ¿no? Sí. En esta parte. Y luego, fíjate, desde esta zona nos gusta mucho porque, además de al poner este eje estructural, que abajo es concreto, arriba es acero, y fíjate cómo no pesa, ¿no? Entre los dos muros, y todo este techo que se va plegando y metiendo la luz y metiendo el aire, poco a poco, ¿no? Orientado hacia el este. Hacia el este. Hacia el este, sí. ¿Verdad? Claro. Luz de la mañana. Bueno, tiene los dos lados, ¿eh? Tiene este y oeste. Ah, ok. Claro. Porque entra por aquí, fíjate que es una V, ¿no? La teatina, entonces tenemos luz aquí, luz allá. Claro. Y es bonito porque en verano, cuando sí hay sol, va moviéndose la luz dentro de la casa como un reloj, de arena, ¿no? Sí. Claro. Y luego este es el pasaje de servidumbre de los dormitorios. Empieza aquí, termina en el principal. Jugado en sección, ¿verdad? Aquí sí, claro. Aquí este espacio. Están estas piezas que permite, poner cosas, juegos de luces, ¿no? A la luz en Lima hay que atraparla, ¿no? Hay que atraparla. Sí. Muchas veces, en este caso no lo hicimos, pero a veces pintamos con un amarillo caterpillar, así bien fosforescente, pintamos ahí para que la luz rebote y entre más dulce, ¿no? Claro. No, está muy bonito. Y este espacio también, ¿verdad? Aquí para las esculturas. Bueno, a ver, no sé, dormitorios de hijos, pero sobre todo quiero mostrarte el balcón, que nos gustan mucho, que los trabajamos muchísimo, y que, fíjate que es esta cosa de asomarse, y aquí te puedes saludar, y aquí estás privado, ¿no? Claro. Y saludas abajo. ¿Y estas piezas qué son? ¿Vestidores, baños? Sí, los baños y vestidores, o sea, ahí el baño tiene una iluminación ahí, y después están las tinas, en fin. Aquí se siente como de barco, ¿verdad? Sí, porque efectivamente casi poco menos de 2 pulgadas va metiendo 2 líneas sobre y ahí es el que vimos de abajo, ¿no? Que continúa, que está empotrado. Ok. Y aquí ya entendemos esta diagonal. Claro. ¿Verdad? ¿No? En la pieza esta da al norte exactamente. O sea, esta es la posición, así es el norte, sur, este y oeste. Ok. Y ayuda a crecer un poco en esta parte, ¿verdad? Claro. Se estira la recámara. Claro, porque hicimos esta piecita justamente para lo que está, con closet, en fin. El closet integrado. Buenísimo. Si quieres ver el baño, ¿no? Sí, se puede, claro. Todo. Aquí queremos ver todo. Me encantaron las puertas, Juanes. A ver. Ah, aquí sí hay bidet. Sí. Son argentinos. Sí. Ok. Y la regadera está... Ah, claro, la regadera es la caja de madera. La regadera está ahí y una entrada de luz aquí, ¿no? Claro. Perfecto. Un baño súper... ¿Y todo al mismo nivel? Lo inclinamos un poquito allá al fondo. Ajá. Y ya está. Y listo. Perfecto. Súper bien resuelto, jóvenes. Bueno, y como te decía, nos gusta mucho generar estas como telas casi, ¿no? Como gasas que van, tú percibes el otro lugar, pero estás del otro lado, ¿no? Qué regalo, jóvenes. ¿Y fuiste a ver las obras de Barragán ahora que estuviste allá en Ciudad de México? Bueno, estuve varias veces y siempre. Siempre vas. Excelente. Sí.
Bueno, este es el otro cuarto de la hija. Se nota más. Sí, sí, sí. Y bueno, tiene también su balcón, su baño, en fin. Son Pero gemelas. fíjate cómo el hecho de quebrarlo un poquito genera un espacio Sí. para esto que no es lo mismo que, bueno, que si está todo de frente, igual entrará, pero no tiene su ámbito. Y aquí, como la losa la hemos bajado para que se apriete más, entonces también tiene un techo más bajo, ¿no? Ujú. Sí. Se siente como un ambiente especial Claro, ahí, ¿verdad? claro. Un apéndice especial para eso. ¿Y qué dimensión tiene, más o menos, en el lado corto y en el lado largo? Mira, tiene ¿Te voy a hacer? 3,50 m más o menos por 5 metros. 5 Por ahí metros es. al punto alto, ¿verdad? Sin Largo. el closet, ¿no? Sin el closet. Sí. Sí, con el closet es un poco O más. sea, no es una casa inmensa, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tiene aproximadamente 400 metros cuadrados en total. Se siente muy grande, ¿eh? Sí. Muy, muy bien aprovechado. O sea, es que este gran espacio O sea, de doble con altura. todo, ¿eh? Con terrazas. Sí, sí. Del segundo piso, a ver, vamos a abrirlo aquí. Que tiene los mismos 280, 260. ¿Ves? Entonces aquí cada espacio consigue tener su propio jardín, sus propios lugares, ¿no? Es interesante cómo la casa de repente es dura con este bloque de cemento, pero tiene otros puntos en donde es muy impoluta, ¿no? Blanca, prístina. Sí. Está muy equilibrada. Es que es el juego de luces, ¿no? Por ejemplo, este mueble, igual que abajo, tiene también transparencias al lado Sí. del otro, ¿no? Pues Bueno, todo este es el corredor. dormitorio principal. Sí. Ok, claro. El vestidor con una ventana. Y acá está Una ventana alta. Esta es el cuadrante que gira, Ah, claro. ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces genera espacios, ¿no? Estas piezas aquí que la sostienen en los dos ejes estructurales. Genial, ¿eh? La combinación del blackout. Ya que hablamos de barco es como Sí, sí, sí. Estamos en la la proa, popa, ¿no? Sí, sí. Está genial. Esta pequeña salita. Muy buen gusto todo, jóvenes. Ah, qué belleza. Oh, y la vegetación ya te envuelve. No se ve nada de las casas de los vecinos. Nada. Puede circular alrededor de. Y estas piezas son obviamente estructurales, ¿verdad? Estos Son ángulos. estructurales, sí, 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 claro, por supuesto. O sea, es una columna, pero súper delgada. Sí. Bueno, este es un puntal justamente para sostener este casi volado. Y después están las otras piezas que están adentro, que están sobre los muros, ¿no? Qué belleza. ¿Y en cuánto tiempo hacen un proyecto como este? ¿Cuánto se demoran? Entre 6 meses, 8 meses, Ok. un año. Es algo de tiempo. Sí, sí, sí. Nosotros hacemos bien pocas casas, ¿eh? Hacemos cuando se alinean las estrellas. ¿Qué es lo que más hacen? Hacemos mucha arquitectura para la salud, hospitales, clínicas, para la educación. Estamos haciendo colegios, universidades, hoteles, edificios de vivienda, ¿no? Ok. Básicamente. Entonces la casa es un, La casa, es un chocolatito. cuando llega alguien Sí, que sí, nos sí. parece bien y que vamos a divertirnos, y las casas las usamos como laboratorios. Ok. ¿Ya? Siempre una casa encontramos cosas de las cuales queremos experimentar, aprender y que nos permite luego reescalarlo para otros proyectos, ¿no?
¿Se diseña más o menos igual lo pequeño y lo grande? No. ¿No? A ver, hay el mismo fondo, el mismo cuidado, las mismas cosas, pero claro, el hecho de estar en el ámbito de estas individualidades que tiene una familia, un encargo de una casa, Ok. lo convierte en una situación mucho más de ida y vuelta que cuando haces, no sé, un hospital Sí. que tiene, no sé, unas complejidades funcionales y cosas, y economías del Estado Ya. y el ministerio que Sí. tiene que aprobar. Entonces, digamos, el ámbito de una casa a nivel personal tiene un despliegue de emociones Sí. mucho más gratos, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. con todo lo que hacemos en obra grande, también somos muy cuidadosos, ¿no? Pero, claro, no genera estas cosas que terminas con tus clientes como amigos, ¿no? Claro. Lo otro es más impersonal, ¿no? Exacto. Entiendo, entiendo. Luego, bueno, vamos a meternos en el ámbito de lo privado, absoluto, pero un closet aquí. Tiene esta tina acá y después tiene el water de un lado de este lado y la ducha de aquel lado. Entonces hay un primer ámbito de los baños. Qué sencillo, me gusta eso, ¿no? Un lavamanos sencillo. Sí. Últimamente de repente se ven Es unos que- lavamanos dobles gigantes. Sí. Esto funciona Fíjate muy bien. que en general la casa, sí buscamos que no sea pretencioso, nada, ¿ya? Claro. Sí, sí se siente. Se siente de muy buen gusto, pero no se sienten Pero no espacios pretencioso. sobrados. Eso. No, Nada ostentoso. no nos gusta eso. Me encantó la puerta esta. Entonces elegimos clientes que tampoco les gusta eso. Claro. Que les gusta el cuidado, que les gusta el... ¿No? Pero fíjate que en todo hay entradas de luz. Sí, no, esto está espectacular. Creo que te voy a robar esta idea. Aquí está la cortina. 2 líneas. Y fíjense cómo no hay una esquina en el closet, ¿verdad? No. O sea, solamente son líneas. Líneas. Las esquinas en realidad en los closets son bastante inútiles. Sí, sí, sí. Entonces sí. preferimos cortarlo ahí, poner otra pieza. Y luego tampoco no se ven muchos muros de canto. Es muy consciente, yo creo, eso, ¿no? Sí, claro. Siempre el muro se ve de 60, de 80, porque tiene un closet. Claro, exactamente. Entonces generamos unos espesores con los muebles, ¿no? Claro. Mucho ojo Después con eso. estas, por ejemplo, nos gusta mucho y nos dio bastante trabajo generar este encuentro, ¿no? Con una pieza de luz de entrada por aquí, por allí, esto. Entonces, el punto exacto. Y esta pequeña abertura Bueno, le quita mucha masa en la fachada. Claro, ¿Verdad? ¿no? Pues esta pieza ahí, allá se corta. Y además un día uno tiene ganas de respirar algo, de fumarse un cigarrillo y no te dejan, y entonces... No te deja. Te da un descanso. Y todo es la misma madera. Sí, toda la misma. Sí, guairuro. Y este espacio es el servicio, lavandería, estas cosas. Abajo hay un cuarto de empleados. Pero fíjense qué importante es esta sustracción también. Sí, ¿Verdad? claro. Y está la lavandería donde se lava más las cosas que es en el piso de dormir. Y con un patio. Sí. Buenísimo. Y fíjate, otra vez justo, ¿no? Esto no tiene ni 2 metros de ancho. Sí, ahí a ejes debe tener 2 metros más o Ajá. menos. Sí. Pero interior es 1,80. Y funciona muy bien. Y el patio ya, pues, perfecto para atender. Y aquí baja un poco el techo, ¿verdad? Sí, acá baja igual que del otro lado. Entonces, en el fondo, este corte es un corte bonito porque es un corte que baja el techo. Las vigas son peraltadas, Ok. sube en la parte central y vuelve a bajar. Entonces, fíjate que no tenemos ni una viga Sí, por aquí aquí, no ¿no? Ajá. Y entonces las vigas, en este caso, son estos muros. Es esto,
es unas vigas corridas, ¿no? Y luego bajan así y este peralte está para arriba, ¿no? Sí, nos gusta que ahí estén las vigas y que no se vean. Brutal. Ah, este es el patio del Ese baño. es el patio, claro. ¿Verdad? Entonces ahí también. No, fíjate que son espacios, ¿eh? Y ahí se tiene un murito, se achica, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, este espacio. Nada está suelto, ¿no? Ajá. Ay, y esta vuelta de 60 centímetros Para el patio. para el patio. Para el patio. No, 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 el acceso es magistral. O sea, el Claro. recorrido ocultando los coches. Claro, porque lo que pasa es que la cuarta dimensión, o sea, nosotros tenemos las tres dimensiones espaciales, la cuarta es el tiempo, es la luz, el andar, el recorrer, ¿no? Y eso es una experiencia sumamente diferente, y llegando, conociendo, curioseando, que, listo, abrir la puerta, te metiste en la casa y listo, vamos a comer, ¿no? Claro. Sí, que eso es lo que te cambia completamente pues la vivencia, ¿verdad? Sí, claro. O sea, siempre diseñamos mucho los recorridos en todas las casas que hacemos, ¿eh? No, Y en los hospitales. por supuesto que también, ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. El Que me imagino que en el tiene- hospital el reto es la luz, ¿no? Porque hay tanto programa. Sí, mira, nosotros acabamos de terminar 3 hospitales en el norte, en Piura, que hace 40 grados, esto bioclimático además, y todo el hospital está lleno y está armado con teatinas, hacemos huecos para meter la luz. O sea, trabajamos mucho en esta cosa de la relación suelo-cielo, ¿ya? O sea, siempre perforamos para meter la luz hacia abajo, ¿no? Sí. Y en obras complejas como un hospital, que es muy funcional, es un hospital, pero buscamos que la vida, tanto de los pacientes como de los médicos y los técnicos, sea grata. O sea, que puedan vivir espacialmente, que puedan tener arquitectura, en fin. Algún día nos vamos a Piura y te los muestro. Sí, 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 tengo que conocer sus hospitales. No, pues maestro, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad que es un gusto enorme estar en esta casa. Pues no me queda más que preguntarte cómo te encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, como Pollone Biondi. Tenemos una página web. En Pollone Biondi, en Instagram, siempre, casi todos los días aparecen algunas cositas. ¿Y dónde puedes trabajar? En todo el mundo, proyectos. De París. De hecho, estamos haciendo México. un proyecto en Suiza en este momento. Sí. Es unas viviendas para adultos mayores. Ah, qué buenísimo. Sí, todas en madera, 100% el edificio en madera. Uf. Hemos hecho cosas en Chile, en Argentina, en fin, por ahí andamos. Y tienes que visitar el terreno. Bueno, nos gusta mucho visitar el terreno, o sea, ¿Sí? no tenemos ningún problema en viajar a donde hay, porque la arquitectura no parte de una hoja en blanco. No. La arquitectura parte de un cielo, de un suelo, de una cultura, de unas condiciones, y creo que justamente la lectura de esta prevalecencia, a veces urbana, a veces paisajística, en fin, es la clave de producir un proyecto que le va bien al lugar, ¿no? ¿Y aquí cuál fue la clave? Bueno, la clave, para empezar, este cielo. El cielo. Un suelo blando, que teníamos que ver bien dónde nos apoyábamos, con poca pendiente para hacer lima, y todo el trabajo que hicimos con los clientes, que ahora son grandes amigos. Fue realmente muy, muy grato intercambiar ideas con ellos, ¿eh? O sea, la casa, digo, empezamos a hacer dibujos, esquemas, cosas. De hecho, hicimos 2, 3 posibilidades, ¿no? Hasta que llegamos a encontrar. ¿Muy diferentes? En realidad, esta es como la síntesis de 2 posibilidades. Ok. Una
era una especie de barra, un poco más abierta, con más patios, y la otra era una especie de piezas que se iban abriendo y metiéndose así en el paisaje. Y casi eso es el segundo piso y el otro es la barra, ¿ya? Claro. Pero en realidad no es que sean proyectos diferentes, son como las exploraciones que vamos haciendo, hacemos maquetitas, ¿no? O sea, no nos gusta partir de ideas preconcebidas, ¿no? Claro. Hay un libro bonito de estas de colección Ciruela que dice que la sabiduría, los sabios no tienen ideas. Es que cuando tú arrancas con una idea ya hay un montón de prejuicios o cosas, etcétera, ¿no? En cambio, si arrancas como una exploración, como un proceso de descubrimiento... De respuesta, ¿verdad? Claro, pero vas encontrando, ¿no? Qué armar, qué hacer, etcétera. Yo digo que no es tanto proponer, sino responder. Porque claro, ya el proyecto trae una serie de problemas que muchas veces el arquitecto llega y hace más problemas que luego quiere resolver. Si yo siempre digo a mis alumnos, digo, mira, hay suficientes problemas como para inventarnos problemas. Claro. Inventemos soluciones, no problemas, ¿verdad? O sea, orientas mal una casa y estás resolviendo el problema de una celosía. Lo primero, si podemos orientar bien, orientemos bien. A veces no se puede, ok, ya. Entonces hay que resolverlo de otro modo. Claro, tú aquí pudiste haber hecho un planteamiento más a lo ancho del terreno, viendo completamente al jardín, pero era poniente. Pero era poniente, exactamente, que es complicado. Sí. Si de golpe estuviéramos frente al mar y tengo un paisaje... No tienes otra opción. Bueno, ya. Entonces, digamos, las variables van cambiando de énfasis, ¿no? Sí. Y ahí vamos a aprovechar para bajar y nos despedimos abajo. Es que es bien importante, jóvenes. O sea, pudo haber hecho la barra viendo completamente hacia allá. Claro. Y el jardín se hubiese visto inmenso, ¿verdad? Porque tenías 30 metros de fondo. Claro. Pero la barra la gira y el jardín lo tiene de lado. Y tiene una muy buena orientación. Fíjate, he escuchado personas que me dicen... Me di cuenta que mi arquitecto no era el mejor porque le preguntaba sobre la orientación y me decía, no, eso no importa. O sea, la gente ya se está dando cuenta de lo importante que es la orientación. ¿No? Es que es el contexto. O sea, resuelves la orientación y ya resolviste el 50% o más del proyecto. O le quitaste un montón de problemas. Vean eso. No. Maravilloso. Pues maestro, muchísimas gracias. Listo. De verdad que un gustazo. Okay. Vámonos, jóvenes. Ojalá que podamos visitar más obras, maestro, ¿eh? Porque bueno, cuando quieras. Es demasiado bueno esto. Y espero que todo el mundo lo haya disfrutado tanto como yo. Y usted, joven, despida por favor el video. Un perro esponjoso. Que viene a ver qué pasa. Ey, aquí están dando abracitos. Venga. ¿Y cómo te llamas? Mira si te responde. Despídete. ¿Y tú? Adelante.